estamos empeñados. ¿Qué requerimos para que esta planeación pueda tener los resultados sin parar el camión y podamos obtenerlos en la mayor brevedad? Bueno, primero corregir las fallas. Si nuestro problema fue haber actuado de inmediato para resolver un problema inmediato, hoy tenemos que pensar qué tenemos que hacer en la coyuntura de lo inmediato mientras preparamos el terreno del futuro. Un elemento central, también lo señaló, el uso del suelo. El uso del suelo tiene que estar ligado necesariamente a estudios muy serios de cada uno de nuestros territorios, en el que estén incluidos, sin duda alguna, la prevención de riesgos, para que podamos, que en esa planeación estemos seguros de que podemos atender los riesgos con mayor eficiencia, con mayor seguridad, o podemos evitarlos, que sería lo ideal. Y tenemos que pensar en para qué queremos hacer más vivienda, para quién queremos hacerla y cómo vamos a ir haciendo que la intervención del Estado en el auxilio de esto se dé exactamente para quien lo necesita. Para que quien no lo necesita no solo no tenga la necesidad del auxilio del Estado, sino incluso aporte en el beneficio de los demás. Porque esto tiene mayores implicaciones que la planeación del territorio, que la construcción de la vivienda, que la dignificación del espacio donde se vive. Implica la modificación de usos, de costumbres, de conductas, de modos de ser. Cuando se prohíbe una vuelta porque ya no se puede dar esa vuelta, pero no hay otra, se tiene que violar la disposición. Tenemos que crear las condiciones para que nuestros reglamentos, nuestras leyes, nuestros ordenamientos sean posibles. Y esa es la primera gran parte. Tenemos que considerar que cuando diseñamos un conjunto habitacional es para vivir, y los que tienen que estar allá adentro son humanos, que tienen derechos, que tienen necesidades y que tienen aspiraciones, que quieren oportunidades, que tenemos que darles con ello una de las primeras partes de lo que significa eliminar desigualdades, que son el secreto central de un país en paz, de un país progresando, de un país que tiene metas y horizontes. Eso es exactamente lo que ustedes hacen. Están construyendo eso. Pero tenemos que ampliar nuestra mentalidad. No tenemos que hacer planes a un año. Tenemos que pensar en qué país queremos para la próxima generación, en qué país les dejamos. Necesitamos modificar muchas cosas. Necesitamos definir, y voy al tercer punto, necesitamos definir con toda claridad quién tiene que dar autorización de qué. ¿Cómo le hacemos para que la dé rápido? ¿Cómo le hacemos para que no tenga que haber autorización sobre autorización sobre autorización y generar instancias tras instancias tras instancias que les impiden a ustedes desarrollar su trabajo? Y el tiempo para ustedes es dinero. Y el tiempo para quienes están esperando la posibilidad de una vivienda es vida. Estamos hablando de factores centrales en la construcción de un país. Y estoy hablándolo con quienes tienen también la responsabilidad de hacerlo, casi tanta como la del gobierno, casi. Tenemos que mejorar de los dos lados. Tenemos que hacer que el gobierno se maneje más rápido, más seguramente, con buena planeación y con un objetivo preciso y exacto, en un plan que sea duradero y que nos permita llegar a los objetivos que tenemos. Y ustedes tienen que actuar sabiendo que lo que están haciendo, aparte de generar empleo, aparte de desarrollar el país, está contribuyendo en una parte muy importante a la cohesión social, que solo puede sustentarse y sentarse sobre la base de eliminar desigualdades, de generar condiciones de vida más adecuadas, de crear esperanza, de generar oportunidades. De eso se trata esta plática. No voy a repetir lo que ustedes saben mejor que yo: cómo se han aumentado presupuestos, cómo se han implementado acciones que les han permitido ser mucho más eficientes. El récord de vivienda que se hizo en el año pasado fue verdaderamente importante. Sabedores de que tenemos riesgos de que nos baje el precio del petróleo y tengamos menos presupuesto para subsidios o para apoyos, riesgos de que tengamos algún desastre natural que nos impide o que nos obliga a desviar una inversión de un lado para otro, pero riesgos que deben estar planeados,
pensados y con soluciones que puedan prevenir o una acción inmediata o evitar el conflicto. Los aburriría si me pongo a leerles todas las cifras que me dieron aquí para que les leyera, y por eso les pedí su autorización para que fuera más plática que conferencia, pero están a su disposición todos los datos, creo que los tienen incluso más al día que yo apenas llevo unos días ahí, ustedes tienen toda su vida en esto, pero aquí están quien quiera consultarlos, y me pongo a su disposición para cualquier planteamiento, duda o pregunta que se haga, y no los canso más con un discurso. Muchas gracias. Agradecemos al señor secretario y le pedimos a las edecanes que les hagan llegar las papeletas para las preguntas y respuestas. Una vez que terminemos el panel, algunas de ellas podrán ser leídas aquí. Le pido a la maestra Paloma si nos hace algún comentario acerca de la plática. Perdón, y agradecemos la presencia del director general de CORED, Jesús Alcántara. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bueno, pues sin lugar a dudas estos 3 puntos que tocó tanto el secretario como Luis Zárate son elementos pendientes que se ven como un reto muy importante hacia adelante, pero con todo lo que se ha hecho en materia de vivienda y de desarrollo urbano en los últimos años, creo que es muy factible el poderlo lograr. Me gustaría hacer una pequeña reseña de dónde nos encontrábamos hace 10 años y hacia dónde vamos. Hace 10 años estábamos con un rezago habitacional de 13 millones de familias. Teníamos institutos de vivienda que todavía no tenían, apenas empezaban con la individualización de subcuentas de viviendas porque veníamos de la reforma del SAR. Y con la reforma del SAR, bueno, pues se hace todos los fondos de pensiones, se individualizan las cuentas y se hace factible el que las familias puedan tener finalmente una hipoteca. A raíz de eso, también se constituye Sociedad Hipotecaria Federal, una banca de desarrollo especializada en el tema de vivienda, y es así como se empieza a atender todo lo que va a ser el abatir el rezago de vivienda. El reto hacia adelante no era menor. Sabíamos que se iban a constituir 500,000 familias por año, adicionales a estas 13 millones de familias. Y bueno, además no existía ni siquiera una curva de largo plazo por parte del gobierno federal, solamente teníamos setes a 7-28 días. Entonces, primero teníamos que hacer una curva de referencia, se hicieron los bonos de largo plazo, se empezaron a modernizar los institutos de vivienda, el Infonavit, el Foviste, se crea Sociedad Hipotecaria Federal, y hace 6 años se crea la Comisión Nacional de Vivienda se crea antes, pero el programa de subsidios. Entonces se empiezan a modernizar los registros públicos de la propiedad porque no podíamos hablar de hipotecas si las familias ganaban menos de 5 salarios mínimos. Sabíamos que de esos 13 millones de familias, más del 65% ganaban menos de 5 salarios mínimos. Entonces, sus soluciones de vivienda forzosamente se tenían que atender a través de créditos de largo plazo en donde pagaran muy poquito. Y para eso fue que se constituyen las hipotecas, se hacen los subsidios y empieza a generarse 100,000 acciones de vivienda, 200,000 acciones de vivienda, etc. De repente nos alcanza el destino y resulta ser que empiezan a llenarse los balances de los organismos nacionales de vivienda, de Infonavit y de Foviste, y tienen que salir a bursatilizar las hipotecas. No era suficiente el balance de Infonavit y de Foviste para atender todo el mercado de financiamiento de la vivienda. Entonces es que se decide que haya una mayor participación de la banca, se hacen productos de seguro de crédito a la vivienda y se empieza con la bursatilización de hipotecas para que los inversionistas compren estos bonos. Y se empieza a bursatilizar 50,000, 100,000 millones de pesos al año. Solo quiero poner todos los retos que enfrentamos a lo largo de estos últimos años para poner en perspectiva el reto que tenemos hacia adelante y que es factible de ser solucionado. Lo que empezamos a ver también fue que
aumentamos drásticamente la cantidad de soluciones de vivienda, pero no la calidad, y mucho menos estábamos abatiendo el rezago habitacional. Muchas familias no necesitaban una hipoteca, necesitaban mejoramientos, ampliaciones, remodelaciones. Otras iban a atender sus soluciones de vivienda a través de la renta, lotes con servicios. Pero también teníamos toda una serie de familias, 2.3 millones de familias para ser exactos en ese momento, que se encontraban en comunidades rurales y 5.6 millones de familias en comunidades urbanas y semiurbanas que no iban a poder ser atendidas a través de los mecanismos que hicimos. Sufrimos un abandono de vivienda muy importante en ciertas zonas del país y entonces fue cuando dijimos, esto no nada más es un tema de financiamiento. Y qué bueno que solucionamos el financiamiento, porque sí les quiero decir que después de la crisis en España, de las burbujas inflacionarias en Estados Unidos, en Inglaterra, seguimos originando, pero no estábamos dándole la solución a cada familia que requería. Entonces teníamos que diversificar las soluciones de vivienda, tenía que haber una cabeza de sector que incluyera desarrollo urbano, ordenamiento territorial, vivienda, parte urbana, parte semiurbana y parte rural, y entonces poder, y que esta coordinación se hiciera no solamente de quienes estamos como cabeza de sector de la SEDATU, sino de los organismos nacionales de vivienda. Y así es como se vino trabajando durante los últimos años, y me parece que ese fue el resultado que se logró durante el año pasado fue gracias a todas esas sinergias. ¿Qué sucede hacia adelante? Esta política nacional de vivienda que describió el secretario ya está puesta en marcha a nivel federal, pero no en lo local. En lo local, los perímetros de contención urbano que definimos, los criterios que estamos estableciendo para los equipamientos barriales, para los equipamientos urbanos, cuando nosotros queremos llegar a implantarlo en un estado o en un municipio, nos dicen, no tienes uso de suelo mixto, es solamente habitacional. Y además tienes 60 viviendas por hectárea. Y tú estás en un perímetro de contención intraurbana en donde sabes que tienes factibilidades para hacer 200 viviendas y no vas a tener la capacidad para hacerlo porque estás violando una ley, estás violando una norma o estás violando un reglamento. Y no solo eso, sabemos que una parte de los recursos se van en todo el proceso de licencias y permisos. Ahorita estamos haciendo un nuevo trabajo con la COFEMER, en donde acabamos de mapear 65 municipios y encontramos que cada quien pide lo que quiere y que se piden muchísimos costos, tiempo y dinero y esfuerzo en cada una de las reglas y no son congruentes. Entonces, nada más para ya ir concluyendo mi intervención, a mí lo que me parece es que el reto está hacia adelante y además el reto no es menor, porque sabemos que de aquí al 2030 vamos a producir el 50% de las soluciones habitacionales que tenemos hoy en México por el bono demográfico. Entonces, tiene que haber una gestoría en la planeación de largo plazo, porque las familias inevitablemente van a formar hogares, se van a establecer en lugares informales, que ya sabemos qué es lo que pasa, y si no les damos la solución que ellos van a requerir, con la capacidad de pago que ellos tienen, y en los lugares que ellos necesitan su vivienda, con los equipamientos que ellos necesitan, entonces vamos a perder una oportunidad histórica. Es de una vez por todas. Es como cuando se construyeron las ciudades medievales. Uno, por ejemplo, va a Milán y encuentras toda la cuadrícula de la ciudad y permanece. Fue una ciudad planeada, es una ciudad en la que hoy nada más han sido efectos de rehabilitación de la misma ciudad. Nosotros tenemos el reto de planear lo que va a ser México con las reformas estructurales que impulsó el presidente de la República. Además, va a cambiar la faz del país. De repente nos sentamos con el gobernador de Campeche y le decimos, va a producir usted en los siguientes 15 años, en los siguientes 10 años, 42,000 viviendas. Y está produciendo 3,000 por año. Entonces, se tiene que planear dónde se van a poner esas viviendas, cómo se van a hacer esas viviendas, empezar a hablar de vivienda social, empezar a hablar de vivienda rural, semiurbana, y además también embellecer los pueblos a los que vamos a llegar. No es justo llegar a hacer viviendas, por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas, que es un pueblo hermoso, ¿no? Y porque una familia necesita una vivienda,
darle una vivienda que no esté conforme a sus usos y costumbres y conforme a lo que ellos necesitan. Entonces, coincido plenamente con el secretario, es un tema de planeación de largo plazo, pero de una planeación de país. La vivienda ha sido la gestora del crecimiento. La vivienda tiene que venir por añadidura. La vivienda es un equipamiento más, es un satisfactor adicional. No es quien tiene que estar rigiendo hacia dónde crecer y cómo hacerlo. Y bueno, lo que sí es que la buena noticia es que sí ya tenemos identificados los pilares. Ahora hay que trabajar sobre esos pilares, como se hizo antes, planeando con temas de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial, trabajando mucho en lo local y sobre todo escuchando al ciudadano, viendo qué es lo que necesita, qué es lo que quiere y muy de la mano de la industria. Creo que tenemos una industria muy diversificada ahorita, ¿no? Es una industria sólida, poco apalancada, muy poco apalancada, que esa también es una muy buena noticia, y con la cual se pueden construir muchas más cosas, se está generando muchísimo empleo, que también como consecuencia, y que bueno, se va a generar mucho crecimiento económico y mucho empleo. Pero nuestro objetivo central es darle la solución a la familia, ya por añadidura viene el empleo y el crecimiento económico. Pues sería básicamente eso. Muchas gracias, maestra. El tema de la planeación, todos sabemos que las manchas urbanas están, fuera de las manchas urbanas el 50% son ejidos o son tierra comunal y el otro 50% si acaso es tierra privada. El reto es cómo convertir eso, porque todos sabemos que a las tierras comunales y ejidales llegan los asentamientos irregulares. Le pediría a la maestra, a la arquitecta Sara Topelson, si nos puede hacer algún comentario de lo que se está platicando. Sí, buenas tardes. Saludo al señor secretario Murillo Caram. Por supuesto, saludo a todos mis compañeros de la mesa, con quienes, no voy a mencionar sus nombres porque ya los mencionaron, pero con quienes hemos trabajado pues ya muchos años en conjunto, y quisiera agradecer esta invitación a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, muy especialmente a mi amigo Luis Zárate, tantos años de estar en estos temas discutiendo, y pues permítanme felicitar al licenciado Gustavo Arballo, que ahora toma la presidencia de esta Cámara, y pues saludar a quienes coadyuvan tan significativamente en el sector, todos ustedes ingenieros, y pues a quienes veo aquí frente a mí, al licenciado Canoveles, al licenciado Reyes Baeza, al licenciado Ángel Islava, y que bueno, es una magnífica noticia que el sector hoy tiene a todos los integrantes coordinados, trabajando coordinadamente. Yo creo que esta es una magnífica oportunidad para todos quienes estamos interesados en este sector. Y bueno, retomando las palabras con las que coincido del secretario y de la maestra Paloma Silva, pues me voy a referir efectivamente a los retos que tenemos a nivel país. Y sabemos que los retos se refieren al enorme cambio que ha habido en el mundo y en nuestro país en los últimos voy a comenzar con 45 años, pero luego lo voy a reducir. Nada más para ponerlos sobre el panorama que ha sufrido el mundo, porque además, efectivamente, los problemas que vivimos hoy en el país de dotación de vivienda, puedo decirles que por lo menos los ponemos traspolar y son similares en toda América Latina, pero en muchos otros países donde una u otra manera la atención a la vivienda se ha vuelto clave para darle satisfactor a la población. ¿Y de dónde viene? En 1970 en el mundo teníamos 3.700 millones de habitantes. Hoy, en el 2015, tenemos 7.000. Es decir, en 45 años se duplicó la población mundial. Pues por supuesto un reto de planeación sumamente complejo, que ¿quiénes lo han atendido mejor? Pues sí, Europa, que crece mucho menos, lo ha atendido mejor Estados Unidos, que tiene muchos recursos, y lo han atendido
peor los países africanos, que no tienen ni recursos ni sistemas tan ordenados para poderlo atender. Nosotros diríamos que estamos en el intermedio, más bien ya en un paso importante. ¿Qué nos pasó en México? Fíjense, nada más en los últimos 15 años, les dije que iba a reducir el tiempo, de 2000 a 2015 pasamos de 100 millones de habitantes a 125 millones de habitantes. 25 millones de habitantes en 15 años es un reto enorme, sin irme a cifras más atrás. Y el reto es verdaderamente el reto urbano, porque si hoy en el mundo el 54% de la población es urbana, en México el 72% de la población es urbana y que vive en 384 ciudades en el país. Pero tenemos un reto todavía mayor y los invito a que lo vean en nuestra república. Tenemos 32 estados en la república, pero en 8 estados vive el 53% de la población. Claro, son los estados donde son más prósperos, hay más trabajo o hay otras circunstancias que congregaron a la población. Estos 8 son el Estado de México, el Distrito Federal, Jalisco, Veracruz, Nuevo León, Puebla, Guanajuato y Chiapas. Tenemos 8 estados con una gran concentración poblacional que exige también planes diversificados del tema que nos ocupa hoy, que es el ordenamiento territorial, la urbanización y la vivienda. Por supuesto que los planes urbanos son importantísimos. La ordenación del territorio debe definir lo que acaba de decir el señor secretario, ¿qué país queremos? Tenemos que tener una visión de hacia qué país queremos ir caminando y cómo aprovechar nuestro territorio, que es uno de los verdaderos desafíos tanto de la planeación como de la construcción de vivienda, que afortunadamente ha tomado pasos en buen sentido para darle corrección